Estudiantes, muy buenos días. En el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 4 de nuestro libro de hipertexto con las leyes de la dinámica. A continuación, pues una imagen sobre el lanzamiento de una nave espacial, la cual vamos a tener en cuenta para las explicaciones de clase. Seguramente algunos de ustedes se ha fascinado con el mundo del espacio y cómo es posible que hemos podido llegar hasta allá. Estas situaciones y otras vamos a tratar de explicarlas en este capítulo. Seguramente te has preguntado qué mantiene un edificio en equilibrio, qué hace que un objeto acelere o desacelere, o cómo es que el movimiento de una nave espacial cuando se desplaza por el espacio interplanetario. Todas las situaciones anteriormente mencionadas nos surgen la idea de movimiento, cambio de posición o cambio de velocidad de los cuerpos, lo cual puede suceder debido a la acción de factores externos. Entre estos factores se encuentran las fuerzas, la cual no solo produce cambios de movimiento de los cuerpos, sino que también puede llegar a deformarlos, como ocurre cuando se aplasta una esponja. A lo largo de esta unidad consideraremos la dinámica que estudia la relación entre fuerza y movimiento, apoyados en tres grandes principios que fueron enunciados por Isaac Newton y revolucionaron el pensamiento científico de la época del siglo XVII. A continuación, la fuerza. Primera ley de Newton. Características de las fuerzas. Dice aquí, cuando se empuja un automóvil, podemos suponer que hay un movimiento debido a la acción que se ejecuta en él. De igual manera ocurre cuando un montacargas sube un objeto, como lo observamos en esta figura. Cuando se empuja el carrito de mercado, cuando se golpea un clavo con un martillo, cuando un jugador de fútbol detiene o patea una pelota o cambia la dirección del balón. Todas estas situaciones nos permiten relacionar las fuerzas con una acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos en sí, sino en la capacidad que tienen estos de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo por el cual interactúa. Las fuerzas pueden causar deformaciones sobre los objetos y cambiar su estado, es decir, aumentar o disminuir su rapidez o cambiar su dirección. A eso denominaremos fuerza neta. Entonces, nosotros podemos tener un conjunto de fuerzas sobre un sistema físico, como lo vemos acá. Una fuerza 1, una fuerza 2 representada por vectores, y la fuerza neta corresponde a la suma vectorial de las otras dos fuerzas. La fuerza resultante o fuerza neta es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Este es el método gráfico que hemos visto anteriormente. La fuerza 1 es una fuerza que vemos aquí diagonal, y si tomamos este vector y lo trasladamos a esta posición, completamos entonces el triángulo para poder, bajo este paralelogramo, determinar la diagonal como la sumatoria de las fuerzas. A continuación, los efectos de las fuerzas. Además del efecto que tienen las fuerzas de ocasionar cambios en el estado de movimiento o reposo de los cuerpos, existe otro efecto que también se atribuye a las fuerzas denominado deformación. Por ejemplo, al aplicar una fuerza a un resorte que vemos acá, en uno de sus extremos se puede observar que el resorte se deforma, estirándolo hacia abajo o también encogiéndolo hacia arriba. La deformación depende del punto en el cual se aplica la fuerza. Por ejemplo, en el caso del resorte, la longitud de la deformación no será la misma si dicha deformación no se produce en uno de sus extremos, sino en el punto medio del resorte. Vamos entonces a observar eso mejor con detenimiento. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es toda acción que puede variar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, o bien producir deformación en él. A eso denominaremos fuerza. Sobre todo cuerpo u objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. La suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto recibe el nombre de fuerza neta. A continuación, las unidades de fuerza. El Sistema Internacional de Unidades de Fuerzas se mide en Newton, con la letra N.
Un newton equivale a la fuerza necesaria para sostener un cuerpo de 102 gramos en tierra. Por esta razón se dice que la fuerza neta de un newton equivale a la fuerza de 102 gramos, que es igual gramos fuerza o equivalente a un newton. Como lo estudiaremos en el siguiente tema, a un newton también equivale a la medida de la fuerza que debe ejercer sobre un kilogramo la masa para ocasionar una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo. Esto ya lo hemos visto. Fuerzas en contacto o a distancia. Cuando se empuja un mueble, cuando se impulsa una bola de tenis por medio de una raqueta, cuando se patea una pelota, cuando se ala una cuerda, cuando se deforma un objeto, existe un contacto entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo el cual se le aplica dicha fuerza. Estas fuerzas se representan de tipo de condición y se denominan fuerzas de contacto. Una fuerza de acción a distancia ocurre cuando no existe contacto directo entre los cuerpos, como es el caso entre la fuerza de atracción producida entre la Tierra y cualquier otro cuerpo. Por ejemplo, un objeto que se suelta desde la Tierra a cierta altura o se lanza hacia arriba, a lo largo de su recorrido experimenta la fuerza que la Tierra ejerce aún sin estar en contacto con ella. Otro ejemplo de fuerza puede ser el de los imanes. Un imán atrae a otro a pesar de no tener un contacto físico. Igual la de la Tierra con el Sol. El Sol atrae a la Tierra y de esa manera pues se mantiene su órbita. Algunas de las fuerzas fundamentales que podemos estudiar nosotros a continuación pues me permiten explicar algunos principios. En primer lugar, la medición de las fuerzas utilizando la denominada ley de Hooke. La ley de Hooke corresponde a la deformación en resortes. Entonces, para determinar la intensidad de la fuerza aplicada sobre un cuerpo, se utiliza un instrumento denominado dinamómetro, que consiste en un resorte graduado, el cual se deforma, como es un resorte, al colocar en él diferentes pesos. Entre mayor sea el peso, pues más se deforma, y de esa manera podemos medir las fuerzas aplicadas. En la siguiente tabla se observa diferentes fuerzas en Newton que producen diferentes alargamientos. Y aquí tenemos el cociente, división entre fuerza y alargamiento. 20 Newton dividido 2 centímetros es equivalente a 10 Newton por centímetro. De igual manera, 30 Newton produce un alargamiento de 3 centímetros en el resorte. Al dividir los newton en centímetros me daría entonces 10 newton por centímetro. Este equivalente es constante. Entonces observamos que hay una relación constante entre alargamiento y fuerza. En una gráfica representamos el alargamiento en el eje horizontal y representamos la fuerza en el eje vertical. Un ejemplo, 80 newton de fuerza ha producido un alargamiento de 8 centímetros. Aquí vemos 8 centímetros y coincide entonces con el punto de 80 newton de fuerza. Y así sucesivamente con los datos anteriores. 70 newton es producido en, en el resorte con un alargamiento de 7 centímetros. 7 centímetros, 70 newton. Esta línea, que corresponde a la relación directa entre alargamiento y fuerza, se le puede calcular la pendiente. La pendiente representará entonces una constante entre fuerza y alargamiento, determinada la constante K. Esa constante K es una constante que se denomina constante elástica del resorte. En el ejemplo anterior, la constante elástica corresponde al cociente entre la fuerza y el respectivo alargamiento y dio 10 newton por centímetro, que es equivalente a 1000 newton por metro. Pues, ¿por qué? Porque tenemos que en un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, al multiplicar 10 por 100, me daría 1000.
Es el equivalente allí en la conversión. Bueno, a continuación entonces se resume la longitud de la deformación producida por una fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Esta ley fue publicada por el físico inglés Robert Hooke en el año 17 y se conoce como ley de Hooke. La expresión matemática se lee fuerza es igual a una constante del resorte multiplicada por el alargamiento. Este pues es uno de los ejemplos básicos que podemos estudiar. Se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros. Se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Es decir, el resorte se deforma 5 centímetros más. Determinar la constante elástica del resorte, el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newtons y la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros. Y por último, el valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte aplicamos una fuerza de 300 newtons. Entonces, a continuación la solución. Para calcular la constante elástica del resorte, tenemos que restar, para calcular el alargamiento primero, 0.25 metros menos 0.20 metros de longitud inicial. La respuesta sería 0.05 metros de alargamiento. Y para determinar K, utilizamos la ecuación de ley de Hooke. Fuerza es igual a K por X. Esta X, que es el desplazamiento, pasa a dividir y me quedaría K, que es la constante, es igual a dividir la fuerza entre el alargamiento. Si reemplazamos la fuerza, eran 200 newtons y el alargamiento 0.05 metros. Esta división me daría 4000 newtons por metro. Ese sería el valor de la constante. Para calcular el alargamiento, despejamos X de la ecuación. El alargamiento que produce una fuerza de 300 newtons, entonces podemos despejar de esta ecuación X pasando la constante a dividir. Fuerza sobre constante es igual a alargamiento. Y si la fuerza ahora son 300 newtons, lo dividimos entre la constante 4000 newtons por metro, cancelamos los newtons y la respuesta me quedaría en metros, 0.075 metros. Cuando se aplica una fuerza de 300 newtons, el alargamiento es de 7.5 centímetros. A continuación, el alargamiento es de 8 centímetros. Miremos entonces qué podemos calcular. Podemos calcular la fuerza, efectivamente. Si tengo la constante, 4000 newton metros, multiplicamos por en 8 centímetros equivale a 0,08 metros. En esa multiplicación da 320 newton de fuerza. La fuerza aplicada sobre el resorte es entonces de 320 newton, que produce un alargamiento de 8 centímetros. El valor de la constante del resorte es de 4000 newton metros, puesto que ese valor es propio del resorte y no cambia. Es una constante. Entonces, el valor de la constante no cambia a pesar de cambiar la fuerza para producir el alargamiento. 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos suben a un vehículo de 1000 kilogramos comprimiendo los muelles, o sea, los resortes de este vehículo 3 centímetros. Considerando que los muelles o los resortes actúan como un solo resorte, calcular la constante elástica de los resortes o los muelles del vehículo si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros es 2058 newton. B, la longitud X que baja el vehículo si la fuerza aplicada fuera de 2744 newton. Y C, la fuerza que se debe aplicar al vehículo para que descienda 6 centímetros en sus muelles. Para determinar la constante K, utilizamos entonces la ecuación de ley de Hooke. Fuerza es igual a K por X, de donde K, al despejar X, el desplazamiento, pasaría a dividir. Fuerza sobre desplazamiento es igual a K. La fuerza que produce es 2058 newton, aventar los pasajeros, sobre la distancia comprimida por los resortes daría 0.03 metros, de donde la constante sería 68.600 newton metros.
La constante elástica de los muelles del vehículo. Para calcular la longitud que baja el vehículo, si despejamos entonces x de la misma ecuación, entonces K pasaría a dividir y queda entonces X es igual a la fuerza sobre la constante. Entonces de esta manera divido la nueva fuerza, 2744 newton, entre la constante, 68.600 newton metros. La respuesta me da aproximadamente 4 centímetros, 0.04 metros, pueden aquí las unidades. Y para que el vehículo descienda 6 centímetros, entonces tengo el alargamiento y debo calcular entonces la fuerza. Fuerza es igual a la constante multiplicada por el alargamiento. Cancelamos newton y el resultado me da 4.116 newton. La fuerza aplicada sobre el vehículo para que descienda es entonces 4.116 centímetros, newton. Muy bien, muchachos. Felicidades pues y nos vemos hasta la próxima.